Hola, ¿cómo están? Esta semana estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna y para ustedes queremos compartirle el ABC de la lactancia. Ana María, ¿cómo estás? Quiero preguntarte, ¿qué es la lactancia materna? La lactancia materna es alimentar a ese bebé que acaba de nacer directamente del pecho de su madre o de manera diferida si esto no es posible. Bueno, ¿y en qué momento debo iniciar yo la lactancia materna? Realmente la lactancia materna debería iniciarse en la primera hora de vida de ese recién nacido, que la hemos llamado la hora dorada. Sin embargo, sabemos que suceden inconvenientes que muchas veces no permiten este contacto de manera pronta, así que la respuesta también sería lo más pronto posible. Bueno, vemos que muchas mamitas están estresadas porque nació el bebé, porque no les baja leche, porque tienen influencia de pronto de familiares, del entorno social, que tienen que darle comida ya, porque si no, pues el bebé le puede dar hipoglicemia. ¿Qué tanto debe comer un bebé recién nacido? Bueno, este es un reto importante en el que nos vemos nosotras como asesoras de lactancia y ustedes como pediatras, y es que venimos de la cultura donde todo se mide y todo se pesa y todo se tiene que visualizar. Y resulta que la lactancia materna no se mide y no se logra objetivamente calcular cuánto se está produciendo. Entonces la lactancia es mucho la intuición y la certeza de que así va a ser. ¿Qué pasa? El primer día de nacido la capacidad gástrica del bebé tiene 5 milímetros. ¿Qué son 5 milímetros? Son realmente algunas gotas lo que a ese bebé le cabe. No como eventualmente podríamos pensar que una onza. Realmente la capacidad gástrica de un recién nacido para que le quepa una onza es cerca de la primera semana de vida. Entonces, ahí sería responderte que es una cantidad muy poca que no se logra visualizar por la madre y por sus familiares y que es la necesaria para que ese bebé esté adecuadamente alimentado. Bueno, sabemos que los primeros días es difícil y estamos empezando una nueva etapa y vemos que al principio las mamitas se encuentran estresadas porque no les bajan la leche. Sabemos que existen diferentes tipos de leche en el transcurso de la lactancia y quisiera que nos contaras qué tipos de leche son esas. Bueno, existen 3 tipos de leche. Está el calostro, la leche de transición y la leche madura. El calostro es esa leche que se produce en esos 2 a 3 primeros días aproximadamente de nacido este bebé. Es una leche que es de color amarilla, es una leche alta en proteínas, de muy poca cantidad, que lo que hace precisamente es darle a ese bebé lo que necesita precisamente para iniciar su sistema digestivo y su sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir eso? Que esta leche tiene un componente que hace que ese sistema digestivo arranque y empiece a funcionar, y además tiene anticuerpos, que son las células de defensa con las cuales este bebé no nace y son propiciadas por medio de la leche materna durante estos primeros 6 meses de vida. Después esta leche cambia y se vuelve a una leche de transición. Esta leche de transición es más o menos hacia el 4.º día posparto y es cuando ocurre un fenómeno crucial que se denomina la bajada de la leche. Aquí, ¿qué pasa? Arranca la producción de leche y es cuando la mamá percibe una congestión en sus mamas, que están tensas, dolorosas, a veces con nódulos, y muchas veces se interpreta como si fuera una mastitis y resulta que no es nada patológico, de hecho es el proceso natural de la producción de leche. En estos días muchas veces la capacidad que tiene el bebé es menor a la cantidad de leche que se produce, por eso esa leche se sale de los conductos y muchas veces se ubica como tal en el tejido mamario y es lo que hace que se genere una especie de inflamación, pero es transitoria y es fisiológica, que va cediendo en la medida que el bebé va comiendo a libre demanda y va también ayudando a que arranque de una manera adecuada este proceso. Y por último está la leche madura, que esta leche va a partir del día 9 más o menos a 10 del posparto y durará hasta que esa lactancia materna se finalice. Bueno, además de lo que tú has dicho, Ana María, sabemos que durante las tomas también hay 2 tipos de leche, que es muy importante conocerlo
porque de eso depende una lactancia materna exitosa. Sabemos que la leche del inicio, cuando empieza a salir del seno, es una leche muy líquida, es aguadita, incluso de color como azulado. Esta leche es rica en agua y lactosa y su función es calmar la sed del recién nacido. Luego viene una leche que está al final de la mamada y es rica en grasas, y lo que hace es que el bebé se sienta satisfecho, saciado y permite la ganancia adecuada de peso. Entonces, cuando vienen las mamás a nuestro consultorio y nos preguntan ¿cuánto tiempo debo colocar mi bebé en cada seno, doctora, para que él quede lleno? ¿Qué le digo yo? Bueno, digamos que la recomendación principal es, ese bebé debe tomar de ese seno, en teoría, hasta que ese seno se vacíe. ¿Cómo sabemos que se vació? Digamos que también es esa conexión con nuestro bebé. ¿En qué sentido? En que si el bebé está tomando de un solo pecho y de ese pecho lo suelta y queda dormido, es decir, satisfecho, esa fue la toma y no es necesario pasarlo al siguiente seno. ¿Cuándo decimos pasarlo al otro lado? Cuando después de que tomó un tiempo determinado, 5, 10, 15 minutos, dependiendo de su etapa, suelta él mismo el seno y aún así muestra señales de que aún tiene hambre, entonces ahí se va a presentar y se va a brindar el otro seno. De lo contrario, no necesitamos ese cálculo ni necesariamente siempre debe recibir por toma ambos senos. Bueno, ¿y cada cuánto debo yo colocar el bebé en el seno? O sea, ¿tengo que ponerle horarios o cómo debemos hacer? Bueno, y aquí también viene, digamos que, no podría decir que mito, pero venimos de esa cultura donde necesariamente con la leche maternizada es necesario poner un horario porque así están, digamos, las indicaciones. Con la leche materna manejamos la frase que, a pesar de que se haya escuchado mucho, como que no la logramos interiorizar, y es a libre demanda. ¿Qué significa libre demanda? Cuando el bebé muestre señales de que así necesita, es decir, no siempre tenemos todos el mismo sueño, el mismo hambre ni la misma energía. A veces un bebé tiene mucha hambre y es una toma más larga, más vigorosa. A veces puede tener hambre y sueño, así que hace una toma corta para poder dormir sin hambre. Y a veces tiene mucho sueño, así que levantar a ese bebé para que coma va a ser muy difícil y seguramente que esa toma no va a ser una toma exitosa. Exactamente. Bueno, hay muchas mamás, también por influencia y por preguntas de su entorno social, de su familia, pero ¿qué tan buena es mi leche, doctora? Es que yo veo que mi leche es como aguada, o es que yo veo que mi leche no sirve. ¿Qué tan buena será mi leche? Pues sabemos que la leche materna, la leche humana, es el único alimento diseñado especialmente para el lactante. O sea, todas las otras fórmulas que de pronto han diseñado la industria han tratado de hacer lo más similar a la leche materna, pero nunca va a tener las características especiales que tiene la leche materna. O sea, cada especie tiene su leche. Y continuando, ¿será que mi bebé necesita tomar agüita? Doctora, es que está haciendo hoy como mucho calor, ¿será que le doy agüita? O es que yo hay veces lo veo que como que se retuerce, entonces mi abuelita me dijo que le diera agüita de manzanilla o agüita de anís. ¿O será que hay que darle la tinta del frijol para curar el estómago? ¿Qué hacemos? Bueno, mira, estos son temas muy culturales también, así como lo he repetido anteriormente, pero digamos el mensaje más importante con relación a la lactancia materna es que esa leche materna, cuando estamos en esa etapa de que sea exclusiva, es decir, de los 0 a los 6 meses, brinda todo lo necesario para ese bebé. Incluso están esas células de defensa que recibe el bebé por medio de la lactancia materna, que su cuerpo aún no las produce hasta pasados sus 6 meses de vida, ¿ya? De hecho, la leche es un fluido tan maravilloso que ella se transforma incluso durante el mismo día. Si es un día muy caluroso, esa leche va a aportar más líquido para suplir esas necesidades y ese gasto del bebé. Si están en un ambiente frío, esa leche va a tener un contenido de grasa mayor, porque precisamente esa es la manera en que ese cuerpo conserva su temperatura. Así que su leche se va transformando y va generando todos los requerimientos que ese bebé necesita en su día a día. Bueno, entonces para concluir, pues la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses.
¿Por qué? Porque contiene todos los nutrientes que un bebé necesita durante los 6 primeros meses de vida, las grasas, los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, los minerales, el agua, incluso todas las inmunoglobulinas, o sea, todo el sistema de defensas que nosotros como mamá le podemos transmitir a nuestro bebé. Es el alimento de mejor calidad y exclusivo para los bebés. Bueno, ahorita para seguir, ¿será que la lactancia tiene que doler? ¿Será que pues si yo tengo mi primer bebé y lo estoy poniendo pues al seno, eso me debe doler para empezar? Bueno, yo creo que ese es el caballito de batalla de la lactancia materna. Estamos siempre enfrentando como si fuera una afirmación que la lactancia debe doler en algún momento, y esto es completamente falso. Si la lactancia materna duele es porque hay algo que hay que corregir, así que debemos quitarnos eso de nuestra mente, porque si hay algo que duele, debemos buscar ayuda para resolverlo y tener una lactancia materna tranquila y sin dolor. Bueno, Ana María, tú como asesora, sabemos que existen 3 pilares fundamentales. Uno es la posición del bebé, otro es la postura de la mamá y otro es el agarre para que haya una buena técnica para evitar el dolor en la lactancia. Cuéntanos en cuanto a los signos de buen agarre, pues cuáles son los signos que debería reconocer una mamita para saber que su bebé está teniendo una buena técnica de lactancia. Bueno, lo primero es que no tenga dolor. Si no duele, vamos por buen camino. Pero directamente desde la técnica, ¿qué se puede observar o qué es lo que una mamá debe tener atención a la hora de que su bebé esté pegado al seno? Primero, los labios del bebé deben estar evertidos. Evertidos significa hacia afuera. ¿Por qué? Porque la boca del bebé junto con el seno materno hacen una especie de vacío y se acoplan de manera perfecta. ¿Qué es otra importantísima? El agarre debe ser asimétrico. ¿Qué significa asimétrico? Que debe coger más de la porción de abajo del seno que la de arriba. Es decir, que cuando el bebé está pegado, la mamá va a poder observar areola de la parte de arriba, más seguramente no va a lograr ver la parte de abajo. Y este agarre asimétrico logra que el pezón, que es por donde sale la leche más no donde se produce, quede en la parte más posterior de la boca para que ninguna estructura rígida como el paladar duro o las encías esté comprimiendo y lo lesione, que es la primera causa de lesión. Así, el resto de toda la cavidad oral es la que está haciendo el movimiento, generando una muy buena transferencia de leche, que a su vez es una de las cosas que hace que un bebé gane peso adecuadamente. Un buen agarre no solamente evita el dolor de la mamá, un buen agarre propicia una mejor técnica para lograr una mejor transferencia de leche y que incluso logre remover hasta el final esa leche que tiene más contenido de grasa y que es, pues digamos, la que esperamos que reciban todos los bebés. El mentón debe estar asimismo pegado en la parte de abajo y es importante siempre que sin ver cuál es la posición que escojamos, siempre bebé debe estar alineado. ¿Qué significa alineado? Que su oreja, su hombro y su cadera deben estar alineados. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a garantizar que el bebé también tenga una postura correcta. Bueno, y sabemos que en nuestro día a día se utiliza mucho el tetero y no podemos pues de pronto pelear sabiendo que de pronto puede sernos útil en algún momento de la vida, pero ¿por qué no debemos utilizar el tetero durante por lo menos el primer mes de vida del bebé? Bueno, el bebé cuando nace tiene ciertos mecanismos instintivos para alimentarse, pero ese bebé viene 0 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento en que tiene contacto con su mamá es cuando está aprendiendo a realizar una técnica, por decirlo así, de manera instintiva. ¿Qué pasa? Los movimientos de la boca del bebé son completamente distintos cuando se alimenta directamente del pecho que cuando se alimenta por medio de una tetina o de un tetero. La lengua del bebé normalmente está en la parte inferior del pezón generando unos movimientos ondulantes que son los que van a hacer el movimiento compresivo junto con toda la cavidad oral para generar la leche. Por lo contrario, en el tetero, como habitualmente los teteros tienen un flujo más rápido y más alto,
Los bebés también de manera instintiva lo que hacen es todo lo contrario. En vez de utilizar la lengua a su favor, la ponen detrás. ¿Por qué? Porque el flujo es tan alto que necesitan proteger su vía aérea para evitar el atragantamiento. Y por otro lado, utilizan las encías también para presionar esa tetina o ese chupo y disminuir un poco el flujo. Así que si en esos primeros días le brindamos un tetero, ese bebé no va a saber si proteger su vía aérea o utilizar su lengua a su favor para ayudar a una transferencia de leche adecuada. Y esto ocasiona algo que denominamos una confusión en el patrón de lactancia, que esto simplemente puede generar una finalización de una lactancia de manera prematura. Esa es la recomendación realmente al principio. Así es. Bueno, y dentro de los métodos que podemos utilizar para realizar una lactancia diferida, o sea, no directamente del seno materno porque la mamá está enferma o porque se quiso acostar a descansar y el papá, como parte de la red de apoyo de la familia, quiere ayudar en la crianza y en el cuidado de ese bebé, pues podemos utilizar otras cosas diferentes al tetero, por lo menos diferentes al primer mes o durante el primer mes para evitar esa confusión del bebé. Entonces podemos utilizar la copita, la madre puede extraerse su leche y utilizar una copita y el bebé mismo va regulando la toma a través de esa copita o con una jeringuita, o hay unas cucharas especiales para poder dar la lactancia de manera diferida. Exactamente, eso es lo más importante, es escoger un método que sea compatible y amigable con la lactancia materna directa del pecho, si así lo desea esa madre. Bueno, y nosotras como profesionales de la salud sabemos que, ¿será que podemos trabajar y dar lactancia? Nosotras en nuestras experiencias como mamás, como trabajadoras, ¿qué nos puedes contar, Ana María? Definitivamente sí. Que en nuestro medio no tenemos todo el soporte ideal también es otra realidad de la que no nos podemos hacer ajenas. Sin embargo, es posible, y es posible gracias a la extracción de leche y a poder realizar un banco de leche en casa. Claro que seguramente para hacer un proceso de estos necesitamos guía, necesitamos acompañamiento, pero es completamente posible hacer ambas cosas. Bueno, para complementar lo que tú dices, sabemos que durante el periodo de lactancia como mamás tenemos derecho a un tiempo permitido, y si de pronto el sitio de trabajo nos queda muy lejos para desplazarnos a darle la lactancia al bebé, pues ese tiempo lo podemos utilizar en la extracción de nuestra leche. Y si eso lo hemos definido, podemos tener pues unas maneras de almacenamiento, ¿sí? Podemos conseguirnos una nevera pues para transportar la leche, y ojalá en el sitio de trabajo donde estemos pues haya un sitio para poder refrigerar nuestra leche que nos hemos extraído, y de esta manera pues no interrumpir la lactancia. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar una leche que yo me he extraído en determinado tiempo? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede durar en el ambiente? ¿Cuánto tiempo puede durar en la nevera? ¿O cuánto tiempo puede durar en el congelador? Bueno, digamos que cuando estamos hablando ya de este punto de la lactancia, que es dependiendo del lugar donde se encuentren, después de 4, 5 o 6 meses, que es cuando ya se acaba la licencia de maternidad, la idea es que aproximadamente un mes antes, si es puntualmente con ese fin, se inicie el banco de leche. Entonces tenemos como 4 panoramas. ¿Cuánto dura la leche al ambiente? ¿Cuánto dura en una nevera? ¿Cuánto dura en un congelador que haga parte dentro de la misma nevera? ¿O cuánto dura en el congelador cuando las neveras tienen a un lado la nevera y a otro lado el congelador? Digamos que todos los estudios tienen un aproximado, y por eso aquí en estos lugares cálidos hay que tener mucho más detalle en eso, y es que todos estos valores de los que les vamos a hablar están en relación a una temperatura ambiente entre 19 y 22 grados centígrados. En Cali ya sabemos que muchas veces superamos esos 22 grados centígrados, así que el tiempo es menor. ¿Qué tan inferior? También depende de la temperatura. Pero en promedio una leche extraída al ambiente más o menos unas 8 horas. Idealmente en ciudades como la nuestra, realmente decimos 1 hora, 2 horas. ¿Por qué? Porque el calor definitivamente va degradando la leche. Si está en una nevera, en una nevera normalita, de 2
días aproximadamente, pero idealmente esta leche debe estar en el fondo de la nevera, porque si está en la puerta, ¿cuántas veces se abre la puerta? Es decir, que en la puerta es donde la temperatura es mucho más variable. Se pierde la cadena del frío. Exactamente. Si está dentro de un congelador que hace parte de la nevera, más o menos unos 15 días, y si es un congelador separado de la nevera, más o menos unos 3 meses. Sin embargo, a partir del primer mes, va perdiendo poco a poco ciertas propiedades, las de defensa a veces, un poco de proteína, sin embargo siempre será superior una leche congelada de 2 meses que una leche que no sea de su propia madre. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la descongelamos? ¿Cuánto tiempo dura? Si estamos hablando de esta temperatura de referencia, si la sacamos al medio ambiente y dejamos que se descongele sola, máximo unas 4 horas, idealmente menos. Y si esa leche que estaba congelada la metemos a la nevera para que se descongele dentro del frío de la nevera, máximo 24 horas. Pero, y entonces, si se descongela la leche en baño María, ¿cuánto tiempo? Toma inmediata. ¿Qué pasa? Cualquiera de las anteriores que se descongeló, se calentó, se le brindó al bebé y sobró media onza, 1 onza, lo que sea que haya sobrado, todo eso debe ser desechado. Ya no es apta para nuevamente volverla a congelar o utilizarla en una siguiente toma en 3 a 4 horas y recalentar esa leche, porque definitivamente pierde las propiedades y los bebés lo saben, porque su sabor también cambia. Es un sabor que disgusta mucho, inmediatamente la van a rechazar. Así que pues esa sería como la indicación. Sí, tienes toda la razón. Bueno, y sabemos que a lo largo de la lactancia hay unos altibajos que se han denominado momentos críticos de la lactancia, en el cual el bebé lo encontramos que se encuentra insatisfecho, que llora, que parece estar incómodo a pesar de que yo le estoy dando el seno. Pero ¿qué está pasando? Yo le digo, ¿qué es lo que le pasa al niño? ¿Por qué está así? ¿Será que es que no me está bajando leche? ¿Será que es que no estoy produciendo suficiente? ¿Será que ya no le gusta? ¿Será que le doy tetero? Entonces me encuentro en esos momentos, los cuales han denominado brotes del crecimiento o falsamente crisis de la lactancia, que no son crisis como tal, o bueno, de alguna manera son crisis porque son momentos en los cuales tenemos que tener paciencia porque son momentos difíciles los cuales estamos atravesando con nuestro bebé, que con un poco de amor, con un poco de paciencia podemos irlo superando. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? El bebé empieza a crecer de una manera acelerada y entonces demanda más cantidad de leche, necesita mamar mayor tiempo o más frecuente para poder suplir esas necesidades, ¿sí? Y Ana María, cuéntanos cuáles son los principales brotes de crecimiento a los cuales nos podemos enfrentar nosotros. Bueno, digamos que antes de describir el tiempo de cada brote de crecimiento, para mí el mensaje más importante en relación a esto es, una vez ustedes conozcan esta información, va a ser tan valiosa porque en estos momentos no solo el bebé está pasando por un momento difícil, sino la mamá y su familia. Y ahí es cuando ni siquiera es la mamá la que dice, creo que no me salió leche, voy a tener que darle fórmula, sino que es su entorno, el papá del niño, la abuela, la tía. No, ese bebé está llorando tanto que seguro que ahí ya no hay leche suficiente, así que démosle leche. Cuando una mamá entiende esta información, puede defender su lactancia materna y puede decir, un momento, yo sé qué es lo que le está pasando a mi bebé y sé que esto es pasajero, así que por favor no me recomienden fórmula, dado que entiendo qué pasa. Entonces, estos brotes de crecimiento, el primero sucede más o menos entre los 15 y los 20 días, que hago una aclaración, nada de esto es una fórmula pues estricta, exactamente. Y aquí, ¿qué pasa? El bebé que viene por fin, después de que esos primeros días han sido difíciles, viene ya como mostrando un patrón de sueño, de alimentación, y de repente se levanta un día y llora, y se pega del pecho, y se pega del pecho, y a lo mejor descansa media hora y vuelve y pide, y llora como si hubiese pasado mucho tiempo sin comer, y efectivamente la mamá lo pega al pecho y arranca a comer como si no hubiese comido antes, y ahí empieza, ¿por qué? Si le di hace media hora y comió perfecto, porque nuevamente me está pidiendo como con esa necesidad.
Y entonces ahí es el primer estirón donde aceleradamente crece, necesita más energía para suplir eso y pide más, porque el bebé eso sí lo tiene claro, y es a mayor estímulo, mayor producción de leche. Y él sabe que eso va a ser así, así que él pide, pide, pide. Son días difíciles en que duermen menos, no solo el bebé, la mamá y sus acompañantes, pero puede ser algo muy pasajero si se logra conectar con ese momento. Pueden ser incluso 2 a 3 días y nuevamente regula y baja la intensidad y la frecuencia de sus tomas, similar a como era antes, y ese momento pasó. El segundo momento es más o menos entre las 6 y 7 semanas, y ahí ¿qué pasa? Pasa lo anterior a veces, pero además el bebé se nota alterado, como nervioso, como que tironea la mama y el pezón y llora a pesar de que está ahí y arquea la espalda y da una sensación como si lo estuviera rechazando. Dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no se pega si ya salimos de ese primer brote, lo logramos y ahora vamos hasta las 6, 7 semanas y otra vez lo veo que pelea? Y entonces allí ¿qué pasa? Nuevamente es otro estirón, pero es un bebé además que ya está más fuertecito, más canchero y que tiene más ánimos de llorar y de pelear. Pero además aquí pasa un fenómeno muy importante y es que la leche materna también cambia un poco de sabor y se vuelve un poquito más salada. Así que viene de una leche muy dulcecita y ahora siente un sabor un poquito salado, así que además rechaza un poco su sabor, pero también, como hemos dicho en toda la charla, es algo normal. Entonces allí simplemente con mucha paciencia, protegiendo esa lactancia, protegiendo ese bebé, ese entorno y esa red de apoyo sabrá por el momento que está pasando y entre todos se darán apoyo. El tercer brote de crecimiento, que quiero decir que es el más complejo de todos, porque incluso puede finalizar más o menos el 70% de las lactancias maternas. Aquí, ¿qué pasa? Aún más, es un bebé fuerte, es un bebé grande, es un bebé que ya sabe cómo pedir lo que necesita. Las tomas siguen siendo caóticas, siguen siendo cortas. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? El bebé en esta etapa arranca mucho más notorio el desarrollo de la visión y de la audición. Así que cualquier cosa que pase visualmente o que escuche lo va a distraer. Entonces está en un momento de crecimiento donde todo lo distrae, así que no logra adaptarse bien y no logra recibir bien el pecho. Y además, en este momento, que yo creo que eso es, aquí vamos a resolver un montón de dudas, es el momento donde el mecanismo de producción de leche cambia y ya no es una leche que está lista para ser consumida. Y yo siempre digo, hasta este momento la leche es como si fuera un buffet. Es decir, usted entra, sirve su plato y todo está listo para comer. Pero en esta etapa, cerca de los 3 meses, ese mecanismo cambia y ya se vuelve a demanda, que ya sabemos que a demanda es si el bebé pide, la leche se produce y la leche no es, digamos, un reservorio que tenga el cuerpo de la mamá, sino que en la medida del estímulo su cuerpo en ese momento va produciendo la leche. Y resulta que a veces puede tardar hasta 2 minutos en que esa leche baje y el bebé la empieza a recibir. Así que aparte de que está creciendo, que quiere esa leche ya, le toca esperar. Y no esperar cualquier cosa, esperar 2 minutos en un momento de mucha hambre, pues imagínate el caos. Así que muchas veces funciona en este momento quitar todos los estímulos, apagar luces, cerrar ventanas, música suave, o incluso no permitir que se despierte mucho, sino que en esos momentos entre dormido y despierto se le brinda, que en esos momentos es cuando mejor lo hace. Y al final es como al año. ¿Qué pasa al año? Al año todo esto que veníamos viendo que crece, disminuye. Y su velocidad de crecimiento disminuye. Así que su necesidad de aporte energético también disminuye. Y aquí, ¿qué pasa? Ya al año es un bebé que lleva 6 meses comiendo. Y es un bebé que ya lleva ciertos hábitos y de repente esa mamá, ese papá nota que ese bebé ya no quiere comer los sólidos, la comida, la alimentación complementaria, ya no quiere nada, pero se pega del pecho y le dicen, ¿qué ha escuchado usted, doctora? Quítele el pecho porque lo tiene entetado y esa teta no lo deja comer los otros alimentos. Entonces eso le dice la abuelita, ya, quítele la teta porque eso lo tiene, mejor dicho, lo mantiene lleno y entonces por eso es que no se come la sopa, por eso es que no se está comiendo las cremas y se va a quedar entetado y va a quedar chiquito. Entonces, ¿qué pasa aquí? El bebé siempre va a preferir la lactancia materna, que es lo que conoce.
Así que en este momento él va a preferir continuar con su lactancia y muy pocos alimentos. ¿Qué pasa si usted le quita la lactancia? Le quitó la fuente de alimentación, porque seguramente eso no va a hacer que vuelva y aumente su ingesta como venía antes de esta época, sino que va a quedar sin una cosa y sin la otra. Entonces aquí más que nada es como esa transición del crecimiento lo que genera como ese brote o esa crisis del año muy conocida. Sí, durante el primer año el niño casi que triplica pues su peso y su talla, y entonces en este momento como que se frena un poquito ese crecimiento que estaba teniendo tan grande el niño, y ya no va a necesitar tanta cantidad de alimento y por eso va a preferir su leche materna. Lo otro, antes de terminar como en esta etapa de brotes de crecimiento, es que devolviéndonos un poquito en la etapa de los 3 meses, todas las mamás de pronto, después de que se sentían con los pechos llenos y pletóricos y que tengo que buscar un baño para extraerme o ya no me cabe o me duelen los senos, van a empezar a notar más bien los senos súper flojos, súper blanditos, y entonces van a empezar a pensar que es que se le está secando la leche. Y muchas veces coincide con el momento de entrar al trabajo, y entonces, como decía Ana María, el 70% de las lactancias se pueden perder en este momento si no conocemos este momento tan crítico que de pronto puede ser uno de los brotes más difíciles de pasar. ¿Qué beneficios pues trae la lactancia materna para el bebé? Pues ya lo hemos dicho y lo recalcamos, es el mejor alimento, ¿sí? Es el gold estándar, es el alimento perfecto porque tiene la calidad, la cantidad, es de fácil digestión, absorción, porque fortalece el sistema inmunológico con que nace el bebé que todavía está inmaduro, porque le va a brindar protección contra infecciones y porque establece ese vínculo tan perfecto de madre e hijo. Y para la mamá, ¿qué beneficios puede tener la lactancia? Bueno, hasta cierto punto, y no nos podemos tampoco apoyar 100% en esto, sí retrasa la ovulación por las hormonas pues, que están implicadas en la lactancia materna, y en algunos momentos lo han llamado como un método anticonceptivo. Sin embargo, no nos podemos confiar solamente en que estamos dando una lactancia materna exclusiva, pero pues hace parte importante como de esto. En algunas mujeres, no todas porque hay tipos de cuerpo diferentes, pero en algunas hace que esas reservas de grasa con las que quedaron en su posparto se vayan eliminando un poco más rápido, dado que de ahí es que se toma, digamos, la parte grasa para la leche. También hay disminución en el riesgo de hemorragia posparto, de cáncer de mama y ovario, y obviamente, y no menos importante, aporta a la economía del hogar y al medio ambiente. De hecho, ha sido uno de los lemas también en años pasados de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y es protejamos el planeta. La lactancia tiene 0 residuo. Así es. Y pues una lata de leche pues puede estar costando, sobre todo si vemos que un bebé inicialmente se puede tomar una lata semanal y después 3 latas semanales, pues eso hace hueco en un bolsillo para una familia. Entonces, si podemos ahorrarnos esa plata y más bien invertirla en la economía o en el mercado para toda la familia, pues va a ser mucho mejor. En la alimentación, para que la mamá tenga una alimentación saludable, pues va a ser mejor. Y entonces, el lema pues para finalizar es: impulsemos la lactancia materna, siempre apoyando y educando para que sea pues un pilar fundamental como parte del desarrollo de nuestra niñez. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a ustedes. Espero que esta información sea de mucho valor y nos veremos pronto.